Buenos días. En este apartado vamos a hacer un breve repaso de algunas de las propiedades de la suma y multiplicación que vamos a estar utilizando en, la, en el desarrollo de esta asignatura. En primer lugar tenemos la propiedad clausurativa que funciona, que son cerradas tanto para la suma como para la multiplicación. Es decir, si yo sumo o multiplico dos números reales, entonces el resultado de la suma como el producto de la multiplicación vienen siendo también un número real. La propiedad conmutativa, por su parte, se conoce masivamente como el orden de los sumandos no altera el resultado. Es decir, que yo puedo sumar, puedo realizar una suma sumando en cualquier orden los elementos y voy a obtener el mismo resultado. Para la multiplicación es mucho más común el orden de los factores no altera el producto, es decir, que yo puedo multiplicar A por B y es exactamente lo mismo que B por A. En la propiedad asociativa me indican pues que yo puedo agrupar los sumandos o los factores en la suma o en la multiplicación eh, de manera personal siempre y cuando se trate de una serie de sumas o una serie de multiplicación. El elemento neutro de la suma es el cero, puesto que el cero sumado a cualquier número no cambia este número. El elemento neutro de la multiplicación es el 1, que multiplicado por cualquier número no altera dicho número. Existe la existencia del inverso en la suma, que es simplemente el mismo número pero con el signo contrario. De tal forma que la suma de un número más su opuesto o inverso aditivo nos da como resultado el cero. En el recíproco o inverso multiplicativo, al multiplicarse un número por su inverso multiplicativo o recíproco, el producto obtenido es el número 1. Hay que anotar aquí que el 0 no tiene recíproco. Y la propiedad distributiva dice que si A, B y C son números reales, si yo tengo tres números, son números reales, y uno de ellos lo multiplico por la suma de los otros dos, es exactamente lo mismo que si yo separo las multiplicaciones, es decir, A que multiplica a B más C es lo mismo que A por B más A por C. Ahí tenemos pues esa propiedad. Y luego una propiedad muy interesante que nos va a servir para cuando estemos en la resolución de ecuaciones. Que si yo tengo dos números, si yo tengo una igualdad, mejor, de dos expresiones, y a ambas le sumo una misma expresión, una misma cantidad, no hay ninguna variación en la igualdad. La igualdad se mantiene. De manera análoga, si tengo una igualdad y ambos términos de la igualdad los multiplico por un mismo número, se mantiene el sentido de la igualdad. Para la resta debo definir la resta también como una suma. Una suma. Es decir, que si vemos una resta A menos B, podemos entender que es la suma de A más el inverso
aditivo de B. Entonces, yo puedo expresar la resta pues de varias maneras, como resta, como suma. Importante aquí tener en cuenta que el opuesto de un número se obtiene multiplicando el número por menos 1, es decir, se cumple aquello de que el opuesto de un número es el mismo número con signo contrario. El opuesto de un número, el opuesto del opuesto de un número es el número mismo. Aquí, por ejemplo, si yo tengo el signo menos que está delante del paréntesis, simplemente se multiplica y menos por menos es más. Y en la última propiedad que vemos aquí, el opuesto de la suma es la suma de los opuestos, es simplemente porque yo aplico la propiedad distributiva. Es decir, ese menos se aplica tanto al primer sumando como al segundo sumando. Importante tener claridad con esto de la ley de los signos. Hay una ley de los signos que se aplica a la suma y otra ley de los signos que se aplica a la multiplicación. Veamos. En el caso de la suma, cuando yo sumo dos cantidades positivas o dos cantidades negativas, simplemente se suman y se les coloca el signo que ellos traían. Pero cuando yo sumo un positivo y un negativo, o viceversa, se restan los valores y se le coloca el signo del de mayor valor absoluto. Veamos estos ejemplos. Si yo tengo dos números positivos, más 2 y más 7, los sumo y el resultado obtenido es más 9. Ambos son positivos, el resultado es positivo. Si tengo negativo 3 y negativo 5 y los estoy sumando, como tienen el mismo signo, ellos se suman y se le coloca el signo negativo. 3 más 5, 8. Entonces el resultado es menos 8. Si tengo un número negativo, lo sumo con un número positivo. Como tienen signos contrarios, los números se restan. 7 menos 4, 3. 7 menos 4, 3 con signo negativo. Y si tengo dos valores, uno positivo y uno negativo, menos 2 y le sumo más 9, entonces el resultado lo obtengo restando 9 menos 2, 7 con signo positivo, que es el de mayor valor absoluto. Y la ley de los signos para la multiplicación, que nos dicen que un producto será positivo si los dos factores tienen el mismo signo, es decir, menos por menos, más, y más por más, obviamente más. Pero si uno de los dos es negativo y el otro es positivo, el producto será negativo. Por ejemplo, en estos casos, 5 por 4, ambos son positivos, el resultado será positivo. 7 menos 2, los dos son negativos, al multiplicarlos obtengo un producto de 14, positivo. Pero si uno de los dos es negativo y el otro es positivo, entonces el producto obtenido será negativo. Este repaso entonces nos va a servir para los siguientes temas. Muchas gracias por su atención y seguiremos en contacto.